el contenido de nuestro programa se refiere a los derechos reales, a los 3 grupos de derechos reales. Hemos concluido lo relativo a los derechos reales de goce y disposición, a los que también se les llama plenos, en donde solo figura la propiedad, a la que también se le llama dominio. Es un derecho real muy importante y, como les decía hace algunos minutos, confiere al titular, al propietario, la facultad de gozar de un bien, de disfrutarlo, pero también de disponer de él. Su poder es muy amplio, el poder del propietario. El segundo grupo está constituido por lo que se llaman derechos reales de mero goce. Como su nombre lo indica, son aquellos que confieren al titular solo el goce, no la disposición. Si nos preguntan en un momento dado, como de seguro yo les voy a preguntar en el examen, ¿qué diferencia hay entre los derechos reales plenos y los derechos reales de mero goce? Ustedes tendrán que señalarme que los derechos reales plenos confieren el goce y la disposición, mientras que estos últimos, o sea, los derechos reales de mero goce, como su nombre lo indica, únicamente el goce. Por eso es que, como se lo señalo aquí, se les llama derechos reales limitados o derechos reales restringidos, porque solo conceden una facultad, es la facultad relacionada con el goce. Se los dije hace unos minutos, pero se los reitero ahora. Dentro de los derechos reales de mero goce se incluyen 4 figuras, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. La verdad es que estos derechos tienen menos contenido que la propiedad. La propiedad es casi la mitad del programa, ¿verdad? Estas figuras, estimo yo que en unas 2 o 3 sesiones las estaremos concluyendo. Vamos a empezar con la primera de las figuras incluidas dentro de este contexto, es decir, dentro de los derechos reales de mero goce. La primera figura es el usufructo. Y aquí está una definición de usufructo. Excuso decirles que, al igual que la mayor parte de instituciones, sobre el usufructo han formulado una incontable cantidad de definiciones, casi tantas como autores abordan el tema. Yo aquí les traslado una definición que me parece breve y muy sencilla, que es de don Rafael Rojina Villegas, un profesor mexicano, que dice: el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas. Ese es el clásico concepto del usufructo. Fíjense que es un derecho que nos confiere el derecho de usar cosas de ajena pertenencia, cosas de otra persona, y aprovecharnos de sus frutos sin alterar la sustancia de ese bien. Yo les pido por favor que veamos en nuestro código el artículo 703. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Es Jamie. El código, como ustedes ven, no incluye una definición. Por eso es necesario apoyarse en la doctrina. El artículo 703 nos habla de la extensión del usufructo. Dice: pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. Es decir, no expresa de manera clara y precisa qué es el usufructo. Por eso nosotros debemos invocar a la doctrina, así como esta definición que yo les estoy trasladando, que es la de don Rafael Rojina Villegas, que dice que el usufructo es el derecho de usar las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas. Siempre es menester traer a cuenta un ejemplo para percibir con claridad la esencia de la institución, y se los ejemplifico de una manera en extremo sencilla, tal vez muy elemental, pero les cuento
un caso de la vida real. Un señor tuvo un solo hijo y al igual que todos, ¿verdad?, que somos padres por la gracia de Dios, ubicamos en nuestros hijos las mayores esperanzas y luchamos por ellos para que tengan un buen futuro y que se desarrollen como personas probas y decentes, ¿verdad? Pues este señor se había esforzado mucho, era un hombre relativamente acomodado, ¿verdad? Tenía muchas casas y tenía unas flotas de camiones, una empresa de tráiler, ¿verdad? Y, como les repito, su máxima ilusión era su hijo. Cuando este muchacho estaba por graduarse de secundaria, concluyendo su bachillerato, llegó un día con su papá y le dijo: padre, fíjate que me he enamorado y me voy a casar. Entonces el papá puso el grito en el cielo: mira, pero ¿cómo te vas a casar si aún no has cumplido estás por cumplir la mayoría de edad? Y yo quiero que estudies, que te gradúes y que cuando se concreten esos objetivos, pues traigas matrimonio. Pero no, fíjate que tengo que casarme, no solo porque yo quiero mucho a mi novia, sino porque ella está encinta, está en estado de gravidez. El papá por poco se muere, se asustó tanto y le dijo: mira, no lo hagas, vamos a atender esa situación, pero todavía no. Pero el joven porfió, ¿verdad?, insistió. Entonces le dijo: si te vas, es como que si te hubieras muerto. Te vas para siempre y ya ni me buscas ni yo te buscaré. Entonces el muchacho se fue, se casó con esta joven y el papá con el corazón dolorido, ¿verdad? En eso, el tiempo transcurrió y un amigo del papá, que era padrino de este niño, de este joven, llegó y le dijo: mira, no seas de corazón tan duro. Le dijo: fíjate que ya nació tu nieto, ¿por qué no lo vas a conocer? Ellos están pasando muchas penas porque este muchacho no tiene un trabajo fijo y viven de manera muy precaria y restringida y apenas te pueden pagar un habitáculo donde residir. Entonces el papá se condolió y le dijo: sí, pero yo no puedo flexibilizarme hasta el extremo. Tráemelo, le dijo, y lo llevó, ¿verdad? Y una escena muy, muy sentida, y se abrazaron y se perdonaron, y le dijo: mira, y yo sé que no estás pasando bien, pero quiero apoyarte. Le dijo: te voy a dar una casa, pero no te la voy a dar en donación, te la voy a dar en usufructo. A los 10 años me la tienes que devolver. Mientras tanto, pues tú puedes vivir en parte de la casa, porque esta es una casa muy grande, y puedes alquilar parte de la misma, y los frutos que obtengas de ella, es decir, los frutos civiles, la renta, pues que te sirvan para vivir en tanto que obtienes un trabajo. Eso es el usufructo. El papá le dio la casa en usufructo. No le transmitió la propiedad, sino solo le otorgó la potestad de aprovecharse de ese bien y de percibir sus frutos. Y a los 10 años se la tenía que devolver. Eso es el usufructo. Vean ahora la definición. Es el derecho de usar de las cosas de otro. En este caso, el hijo iba a usar una casa de su papá y percibir sus frutos. Iba a vivir en parte de la casa e iba a arrendar la otra parte. Y la renta la iba a tener, no podía alterar la sustancia, y una de las circunstancias fundamentales del usufructo es que, concluido el usufructo, hay que devolver el bien, ¿verdad? Entonces el hijo se lo tenía que devolver al bien. Eso es el usufructo. Ahora, ¿cuál es el origen de esta figura? Fíjense que, al igual que la mayor parte de instituciones que conocemos, sobre todo en el derecho civil, el usufructo nació en Roma. Roma era, como nosotros lo sabemos, una cultura imperialista, excluyente, racista, patriarcal, ¿verdad? Era machista hasta el extremo, ¿verdad? Quienes mandaban eran los varones, y salvo algunas mujeres que descuidaron, la mayor parte de mujeres estaban sometidas a la potestad masculina, al extremo que cuando el pater familias, es decir, el jefe de la familia,
moría, quien lo heredaba era el hijo mayor, era el primogénito, ¿verdad? Pero entonces había un problema, ¿verdad? Porque cuando se trataba de patricios, es decir, de nobles, de gente con dinero, la viuda se quedaba sin nada, ¿verdad? En una situación muy limitada económicamente. Entonces, según los tratados, según la historia del derecho, ahí nació el usufructo. Quien heredaba todo el patrimonio del pater familias era el hijo mayor, pero como la señora no podía quedarse sin nada, entonces le otorgaban bienes para que viviera con comodidad y con tranquilidad el resto de su vida. Cuando ella fallecía, esos bienes se tornaban al patrimonio del hijo mayor. Entonces, el origen de el usufructo romano, ¿verdad? Aquí se los consigné. Nacido en Roma, motivado por la necesidad de que toda mujer al enviudar, ahí en lugar de la última D es una R, tuviese la posibilidad de continuar viviendo en el estatus económico que le correspondía, sin que se le nombrara heredera en perjuicio de sus hijos. Ese es el origen. Entonces ya les ejemplifiqué qué es el usufructo y cuál es el origen del mismo. Ahora, Walter Enrique García tiene la mano levantada. muy bien, gracias. Walter tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Licenciado, esta figura del usufructo es esta también que utiliza el Estado cuando da tierras, así como por ejemplo se me ocurre, pensaba en lo del TCQ y todos esos proyectos que ha dado en usufructo del Estado. ¿Es la misma figura? No, no es la misma. Fíjese que, recuérdense que nosotros estamos estudiando derecho privado. El derecho privado está conformado por el derecho civil y el derecho mercantil, nada más. Ese usufructo, que yo no sé por qué le llamaban usufructo, ¿verdad? En el caso de TCQ se constituyó anómalamente con una empresa española, ¿verdad? Le llamaron usufructo, pero realmente no es usufructo, porque era un usufructo que generaba un pago, ¿verdad? Entonces, esa es una figura de derecho público. El que nosotros estamos estudiando es el usufructo del derecho civil, que es el usufructo propiamente dicha. Después se han desvirtuado muchas figuras. Yo en realidad creo que, sobre todo esa del TCQ que usted me está mencionando, creo que el usufructo solo tenía el nombre, ¿verdad? Eh, es el caso de esta persona que todavía están procesando en España, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero es un hombre, Sí, es el mismo caso. pero ¿cómo se llama él? Es, por cierto, que es un duque, marqués, no sé qué es, ¿verdad? A él tenían que, uno de los administradores de TCQ estuvo recluido en la prisión aquí casi por 5 años. Al cambiar la situación, cuando se fue la CICIG y todo eso, él salió. Pero en España todavía existe la posibilidad que esta persona la procese. Desde que dieron dinero, una enorme cantidad de dinero para que les asignaran ese bien, ¿verdad? Entonces, para concretar una respuesta, esa es una deformación del usufructo. Es un usufructo con bienes de derecho público, ¿verdad? Entonces, este es el usufructo en rigor, el puro usufructo, para decirlo en términos coloquiales, es el mero usufructo. Usted no se recuerda el nombre de ese señor, lo acabo de ver en la prensa ayer, creo, pero bueno, en fin. Está Eric, Alexis también y Heidi en ese orden. Bueno, entonces tienen la palabra en ese orden, Eric, Alexis. Pérez Maura es licenciado. Ah, Pérez Maura, ese es el señor, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tiene Eric, ¿quién más? Otra persona Licenciado, había, sí, buenas noches por favor. con una consulta. Con lo que respecta al usufructo, cuando la persona que goza el usufructo quiere negarse a devolver dicha propiedad y quiere seguir gozando de ello, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, Pues sí, cuando los padres saben que tienen hijos malos y ellos no quieren darles la casa en su totalidad porque pasa de que a veces los mismos hijos quieren sacar a los padres de la casa que ya heredaron y yo veo que toman ese usufructo como medida precautoria, pero cuando ellos quieren como seguir gozando y ya se venció y ellos no quieren ceder,
Mire, no es una medida precautoria. Las medidas precautorias son temporales mientras se define un derecho. El usufructo tiene esa característica, como lo vamos a ver de manera muy puntual. No solo los hijos, sino cualquier persona que no quiera devolver el bien, se le puede compeler judicialmente para obtener el retorno del bien, ¿verdad? Sobre los hijos malos, que después es algo muy común, ¿verdad? Pero no es solo con el usufructo, ¿verdad? Sino que hay tantos casos donde quieren que el padre o la madre o ambos, por razón de una limitación física, suscriban algunos documentos, pero en el caso del usufructo, si el usufructuario, como lo vamos a ver, no quiere devolverlo, se demanda y lo tiene que devolver porque él no es el propietario. Muchas gracias, licenciado. No, por nada. Vamos a estudiar. Heidi también tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tenía una consulta respecto al usufructo. ¿También es lo mismo que el fideicomiso o son dos cosas distintas? Totalmente diferentes, totalmente diferentes. El fideicomiso, ya lo van a estudiar ustedes con meticulosidad, el fideicomiso es una figura de derecho mercantil. En una época estuvo dentro del contexto del derecho civil, pero cuando se emitió el código de comercio, ahí está incluida. No, esta es una figura tradicional y es muy simplista. Son dos figuras totalmente diferentes. Gracias, licenciado, por la aclaración. No por nada. Víctor Augusto Vázquez también. Víctor tiene la palabra. Sí, licenciado, buenas noches. Solo una consulta. Por ejemplo, cuando se quiere quitar el subfruto, ¿verdad? A unos hijos de otra mujer, por ejemplo, es por ingratitud. Pero ellos, por ejemplo, para negarse a la devolución o anular esa devolución del subfruto, ¿verdad? Ellos inmovilizan la propiedad por 3 años. ¿Todavía se puede dar eso? O sea, no, la inmovilización de la propiedad solo la puede concretar el propietario. Fíjese que esa es una figura relativamente nueva, porque ustedes se recuerdan que han surgido bandas que alteraban las inscripciones y se quedaban con los bienes inmuebles. Entonces, los propietarios lo inmovilizaban, y lo inmovilizan todavía, ¿verdad? Pero ese es el propietario. El usufructuario no tiene, como les acabo de señalar, potestad de disposición, no puede disponer del bien, ¿verdad? Y como lo vamos a ver en unos minutos, el usufructo se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el usufructuario? Y cuando concluye lo tiene que devolver, ¿verdad? Esto lo estamos señalando dentro del contexto de la legalidad. Claro que hay una serie de actitudes amañadas que posibilitarían otra cosa, pero el usufructuario no puede inmovilizar el bien, ¿verdad? Solo lo puede inmovilizar el propietario. Ahora, lo que usted me decía, eso es relacionado con el contrato de donación. Yo puedo donar algo a una persona, pero las personas tienen que asumir una actitud digna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la donación, en el artículo 1866, ahí es donde se habla de la revocación, pero no es de la revocación del usufructo, sino de la revocación de la donación. Dice, la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocadas por causa de ingratitud. Primero, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes, y por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Pero eso es la donación. El usufructo que hay que concluir, salvo, como vamos a ver, que hayan algunas circunstancias incluidas dentro del código que posibiliten la conclusión anticipada. Pero ni el usufructuario tiene posibilidad de inmovilizar el bien, porque eso solo es el propietario. Vamos a hablar, ¿está bien la respuesta? Espero que haya quedado satisfecho.
Bueno, no sé si me escuchó. Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Vale. Quiere decir que la Casi no lo oigo, fíjese. Sí, Bueno, lo puedo vamos hacer. a hablar de los elementos del usufructo. Fíjense que, como lo hemos señalado en diversas oportunidades, en toda relación jurídica participan por lo menos en la conformación de una institución 3 tipos de elementos. Los personales o subjetivos, que son las personas que participan en esa relación jurídica. Los objetivos o reales, que son los bienes. Y los formales, que son los requisitos que hay que cumplir para constituir el usufructo. Primero hablemos de los elementos personales o subjetivos. Fíjense que los elementos, las personas que participan en el vínculo del usufructo es, en principio, el propietario. El propietario es quien otorga a otra persona la facultad de usar y disfrutar de un bien, pero tiene la obligación de restituírselo una vez concluido el plazo establecido. Pues alguien me decía que los hijos ingratos hace unos minutos pretenden abusar de los padres, sacándolos. Eso es cierto, pero dentro de los límites de la legalidad, es decir, actuando con la legalidad, el propietario otorga el bien, se lo confiere a otra persona y al concluir el plazo se lo tiene que devolver. En el ejemplo que yo les puse del papá y del hijo, el propietario es el papá, ¿verdad? Entonces el papá le dice a su amigo, mira, le voy a dar una casa para que se aproveche de ella, que viva en ella y que alquile parte de este bien para que subsista él y mi nieto, pero al cabo de 10 años me la tiene que devolver. Ese es el propietario. El hijo, bueno, al propietario se le llama nudo propietario, se le llama nudo propietario. Y los romanos ejemplificaban al propietario que otorgaba un bien en usufructo con las manos atadas, porque durante el lapso que dure el usufructo, él tiene limitado su poder de disposición, ¿verdad? Si lo concedió por 10 años, hay que esperar los 10 años para que concluya el usufructo. Y durante ese lapso, él no puede ejercer el derecho de goce ni de disposición. Y luego, el segundo elemento es el usufructuario, que es la persona que disfruta del bien de ajena de pertenencia y de los frutos que éste produce. Es el hijo, en el ejemplo que yo les puse. Entonces, los elementos personales o subjetivos de la relación de usufructo son el propietario, al que se le llama nudo propietario, porque sus facultades están limitadas, y B, el usufructuario, que es quien disfruta del bien de ajena pertenencia. Esos son los elementos personales o subjetivos. El usufructo puede recaer sobre bienes y derechos. Yo lo puedo constituir, verbigracia, sobre una casa, sobre un carro, sobre un inmueble, pero también sobre un derecho. Por ejemplo, si yo tengo derecho sobre una obra, tengo propiedad intelectual, que ya la estudiamos, ¿verdad? Yo puedo otorgar el usufructo sobre unos 3 años de los derechos de autor para que se los trasladen a un hijo, digamos, ¿verdad? Que la está pasando mal. Entonces, los elementos objetivos no solo son los bienes materiales, sino también los inmateriales o abstractos, como la propiedad intelectual, ¿no? O la propiedad industrial. Y luego están los elementos formales. Fíjense que no se trata simplemente de, como en el ejemplo que les puse, que el papá llama al hijo y mira, te voy a dar esta casa para que en 10 años me la devuelvas y que te aproveches de ella durante ese lapso. No, hay que ir con un notario. El notario va a redactar una escritura. Ya hemos hablado que nosotros y ustedes van a ejercer el notariado, que es una carrera distinta de la abogacía, ¿verdad? El notariado es el que autoriza contratos y da fe de hechos y actos, ¿verdad? En documentos específicos. Los contratos se hacen constar en escrituras públicas, en un papel especial que se llama papel de protocolo, que solo nos venden a nosotros los notarios. Entonces, vamos con el notario, el papá del ejemplo va con el hijo
y el notario facciona un documento en el que se constituye el usufructo, y ahí se incluyen todas las condiciones del mismo, ¿verdad? Se incluye cuánto va a durar, ¿verdad? Se inscribe en el registro de la propiedad, queda inscrito, ¿verdad? Porque el papá puede decir, no es cierto, él no es mi usufructuario, pero el hijo le dice, no, aquí está el documento, aquí está inscrito. Y al concluir el lapso, si el usufructuario no se queda ahí, lo demandan, ¿verdad? Y se consigna que se constituyó por 10 años. La última parte de este tópico que vamos a ver el día de hoy es la clasificación del usufructo. Les vuelvo a decir, en materia de clasificaciones hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay Arnoldo y Roberto Pirín, licenciado. muy bien. Arnoldo primero y después Roberto tienen la palabra. Gracias, Lick. Eso pasa mucho con las fincas que a sus trabajadores les otorgan viviendas, ¿verdad, licenciado? Pero a veces yo he visto en muchos, bueno, yo soy del interior y he visto en muchos casos que la gente a veces se adueñan de las propiedades. Bueno, pero eso ya son invasiones, ¿verdad? El usufructo cuando se constituye posibilita que los expulsen. Yo pues también he advertido, creo que todos miren lo que pasa en la franja del Polo Chic, ¿verdad? Realmente lo que ocurre es que en un país como el nuestro hay un clamor por la tierra, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se dedica a la agricultura y no tiene recursos para practicarla y por eso invaden propiedades. Pero eso no es usufructo. El usufructo es un derecho que se le concede a una persona y podría ser, como alguien me preguntó, que después no quiera devolverlo, pero se le demanda. En el caso de las invasiones, la fuerza pública ha expulsado a los invasores. La otra pregunta. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una casa en renta y deseo dejársela en usufructo a mi mamá, por decir algo. ¿Ella debe de vivir ahí o no? Solo es la renta lo que ella va a percibir de la casa. Mire, yo les ejemplifiqué hace unos minutos con el caso del papá y del hijo. El papá llama al hijo y le dice, mira, te voy a dejar esta casa en usufructo durante 10 años. Si tú quieres, vives en ella. Si tú quieres, la das en arrendamiento. Entonces, el usufructo es el derecho de usar un bien de ajena pertenencia y de aprovecharse de los frutos, ¿verdad? Entonces, el papá le sugirió al hijo que viviera en la mitad de la casa y que la otra mitad la diera en arrendamiento. Entonces, él está gozando el bien, que es de su papá, y se aprovecha de los frutos porque la renta se la pagan a él. En el caso que usted me señala, usted tiene la casa en arrendamiento y le va a ceder en usufructo el bien inmueble a su mamá, no sé por cuánto tiempo. Entonces, si termina el plazo del usufructo, del arrendamiento, el arrendador tiene que irse y su mamá decidirá qué es lo que va a hacer, si quiere vivir en ella. Pero mientras esté arrendada, el usufructo recaerá sobre los frutos, que es la renta. Gracias, licenciado. Por nada. Hablemos de la clasificación del usufructo. Yo les señalaba que hay tantas clasificaciones como autores abordan el asunto, pero aquí estamos incluyendo nosotros 5 puntos de vista de las clases de usufructo que existen. Fíjense que en atención a la persona existe el usufructo simple y el usufructo múltiple. Yo puedo concederle el usufructo a una persona, a un hijo mío, como en el caso que yo cité como ejemplo, el papá llamó al hijo y le otorgó el usufructo. Ese es un usufructo simple, porque recayó solo sobre una persona, sobre el hijo. El papá del ejemplo solo tiene un hijo. Pero hay un usufructo múltiple, pues que es cuando se constituye en favor de varias personas. Imaginémonos que es un papá que no solo tiene un hijo, sino tiene 3 hijos. Entonces se los concede a los 3, ¿verdad? Ese es un usufructo múltiple.
El usufructo simple es cuando se atribuye a una persona y el usufructo múltiple es el que se atribuye a varias personas. Pero ojo, el usufructo múltiple puede ser simultáneo y sucesivo. Veamos qué diferencia hay entre el usufructo múltiple simultáneo y usufructo múltiple sucesivo. El usufructo múltiple simultáneo es cuando todos los hijos, en este caso, gozan del usufructo a la vez. Él los llama al hijo A, B y C y les dice, miren, les voy a dar este inmueble a los tres y los tres lo van a gozar simultáneamente, ¿verdad? A los 10 años me lo devuelve. Ese es el usufructo múltiple simultáneo, pero puede ser un usufructo múltiple sucesivo. Por ejemplo, tú le dices al hijo mayor, vas a gozar este usufructo los primeros 5 años. Tu hermano, el segundo de mis hijos, lo va a gozar cuando tú concluyas otros 5 años. Y mi hijo más pequeño lo va a gozar durante 5 años cuando concluya el segundo. Ese es un usufructo múltiple sucesivo. Cuando los usufructuarios disfrutan el bien uno en pos de otro. Uno primero, otro después y otro después. En el usufructo múltiple simultáneo, todos lo gozan a la vez. En el sucesivo, primero uno, después otro y después otro. Ahora por las cosas. Hay un usufructo propio o normal que recae sobre cosas no consumibles. Por ejemplo, una casa o un vehículo, ¿verdad? No es algo consumible, ¿verdad? Entonces, cuando finaliza el plazo, tengo que devolver la casa o el vehículo, ¿verdad? Pero hay un usufructo impropio. Ese usufructo se le llama anormal, porque la doctrina no lo acepta en muchas oportunidades, ¿verdad? Porque recae sobre cosas consumibles. Por ejemplo, yo le doy a alguien usufructo sobre 100 quintales de frijol, que lógicamente los va a consumir o los va a vender. No los va a tener 10 años ahí, me los va a devolver a los 10 años. Entonces, cuando recae sobre cosas consumibles, al usufructo se le llama impropio o anormal, ¿verdad? Cuando recae sobre cosas que no se consumen, sino se conservan, solo se deterioran, ¿verdad? Porque todo se deteriora con el tiempo. Entonces el usufructo es propio o normal. También hay un usufructo singular, que es el que recae sobre un bien, ¿verdad? Sobre una cosa determinada. Y el usufructo universal recae sobre todo el patrimonio de una persona, ¿verdad? Sobre sus bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones. El usufructo singular recae sobre un bien, sobre una cosa determinada. Y el universal sobre un patrimonio. Hay, en atención al objeto, un usufructo sobre bienes materiales, que es lo que les acabo de señalar hace unos minutos aquí, ¿verdad? Como una casa, como un vehículo, y sobre derechos. Por ejemplo, les hablé sobre el derecho de autor que tiene una persona y puede otorgar un usufructo durante un lapso para que las regalías de su obra se las paguen a su hijo durante un lapso breve. Y luego, por su origen, hay usufructos legales, que son los que surgen por contrato, y usufructos voluntarios, ¿verdad? De esto ya hablamos también. Hay circunstancias en donde se impone la constitución de un usufructo. Ese es un usufructo legal impuesto por la ley, y voluntario cuando las personas determinan que lo van a celebrar sin que haya ningún compelimiento. Por ejemplo, un usufructo legal. Pues hay un papá que es medio irresponsable y no cumple con las funciones del derecho de alimentos de sus hijos, y la señora lo demanda y plantea ante el tribunal que no tienen dónde vivir ni qué comer. Entonces el papá les dice, miren, yo les voy a dar en usufructo esta casa y ustedes me la devuelven cuando los niños ya sean mayores de edad. Ese es un usufructo legal.
Y voluntario cuando no los compelen, no los demandan ni nada, sino que voluntariamente constituyen el usufructo. Hay usufructos vitalicios que duran toda la vida y usufructos a plazo, como este que les señalé, que tienen un lapso determinado de vigencia, 10 años en este caso. Con eso estamos concluyendo la primera parte del tema del usufructo. La segunda parte la trataremos el día jueves. Muy bien. Dora tiene la palabra, por favor, creo que usted tiene una interrogante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo una duda. Por favor, ejemplo, plantee. si una persona da en usufructo un bien por los 10 años, supongamos, pero en ese lapso de 10 años la persona fallece, pero no tiene herederos, no tiene a nadie más, sino que solo es esa persona, ¿qué sucede, Lic? ¿Pero quién fallece? La persona que dio en usufructo, el dueño propietario. del bien, exacto. El propietario. Pues Sí, el mire, propietario. ahí concluye el usufructo, ¿verdad? Como vamos a ver el jueves, una de las formas de concluir el usufructo es porque fallece el usufructuario, y si fallece el propietario, fallece, digamos, a los 5 años, el usufructuario puede gozar los otros 5 años, ¿verdad? Ahora, si el usufructuario es un hijo y el dueño del bien murió intestado, él tiene derechos, ¿verdad? Que tendrá que deducir con sus otros hermanos o con los otros herederos, ¿verdad? Pero la pregunta se la contesto de la siguiente manera. Si se constituyó por 10 años, se muere el propietario a los 5, ahí no concluye el usufructo, faltan 5 años para que concluya. Cuando concluyen los 10 años se termina el usufructo y el usufructuario tiene que irse, salvo que tenga otro derecho, que sea heredero, que haya sido constituido en un testamento, o si no hay testamento, que se radique un sucesorio intestado, donde lo designen a él propietario. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿No hay ninguna otra pregunta? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Por favor. ¿Qué pasa cuando el usufructo, o no sé si se puede dar el usufructo solo así de palabras sin necesidad de un notario? No. Tiene que No. intermediar un notario siempre. Sí, tiene que constituirse legalmente, ¿verdad? Mire, le voy a contar un caso que se los he platicado a mis alumnos de la mañana. Fíjese que había una señora que tenía su nieto por el que generaba un afecto muy especial, lo quería mucho. Y ella era propietaria de una casa muy amplia y muy cómoda, muy bonita, ¿verdad? Y le decía coloquialmente, ¿verdad? Mijo, mira, esta es tu casa, esta será tu casa. Les repito, este muchacho era nieto de la señora. Entonces el patojo estaba absolutamente convencido de que la casa era de ella. Ella se lo decía todos los días, ¿verdad? Esta casa es tuya, esta casa es tuya. Pero cuando se murió la abuelita, se radicó el sucesorio intestado y los herederos fueron los hijos, ¿verdad? Inclusive, dentro de ellos, el papá de este muchacho. Entonces, todo se tiene que constituir por escrito. Déjenme contarles algo. Fíjense que después del surgimiento del cristianismo, la Iglesia Católica creó un derecho especial, que era el derecho canónico. El derecho canónico, que es uno de los antecedentes que influyó en el derecho occidental, imponía que todo lo teníamos que hacer de buena fe. Y decían los canonistas que las obligaciones y los derechos no tenían que escribirse, sino que uno las llevaba inscritas en el corazón, porque teníamos que actuar de buena fe, acatando los principios de Jesús, ¿verdad? Si no, si mentíamos era pecado. Entonces no quedaba nada escrito. Y realmente había mucha gente aprovechada. Entonces luego surgió la escritura. La escritura es algo fundamental en la constitución de los contratos y de los derechos y de las obligaciones. Es decir, hay otro refrán
popular, un paradigma popular que dice que las palabras se las lleva el viento. Entonces, quien actúa de buena fe lo constituye a través de los medios correspondientes, que en este caso es la vía notarial, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, muy bien. Bueno, Licenciado Carlos Alberto. Carlos Alberto tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, en el caso del usufructo vitalicio, ¿sí? Si fallece el nudo propietario y aún no ha vencido el plazo de los 10 años, que digamos que era el plazo que se había convenido, y faltan 5, como lo comentó, esos 5 años que faltan, quedaría vigente el usufructo y hasta que venza ya retomaría el propietario, que en este caso pues sería los herederos. ¿Así será? Sí, así es. Pero usted me está preguntando del propietario vitalicio, del usufructo vitalicio. Así es, correcto. El usufructo vitalicio es para toda la vida. Mire, le pongo yo un ejemplo. Un matrimonio tiene 2 hijos. Entonces el papá va y ordena su testamento, va con un notario y en el testamento consigna que sus herederos son sus hijos, pero a la vez constituye un usufructo vitalicio para su esposa. Es decir, los hijos serán propietarios plenos del bien hasta que se muera su mamá. En tanto serán nudos propietarios, no la pueden sacar y ella se va a aprovechar de los frutos, porque el papá los declaró a ellos herederos, pero prevalece la tutela para la mamá, ¿verdad? Para que no se quede desamparada, así como ocurría con los romanos. Ahora, en el caso de los 10 años, si se muere el usufructuario, como lo vamos a ver el jueves, ahí se termina el usufructo. Son 10 años y el usufructuario se muere a los 3 años, ahí se termina el usufructo. Pero si el que se muere es el propietario, el usufructuario tiene que gozar los 10 años. Ah, perfecto. Ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por su intervención y les agradezco mucho su interés y de veras que me causan plenitud al saber que tienen interés en un tema de los que abordamos. Les deseo muy buena tarde y los saludaré. Licenciado. Hay una pregunta, perdón. Es Jamie, ¿verdad? Jamie, por favor, tiene la palabra. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Cuando el usufructo se da en animales, en este caso, por culpa del usufructuario, en este caso, ¿solo se reemplazaría con el animal, licenciado? Sí, mire, ese es un caso muy peculiar. Yo realmente he oído esa expresión, es decir, que se da en animales o que se constituye de animales, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo doy un rebaño en usufructo, es lógico que se vayan muriendo algunos de los elementos del rebaño, ¿verdad? Entonces, fíjese que el usufructo es un derecho que se constituye sobre un bien ajeno para que el usufructuario goce de los frutos, pero tal y como dice la definición del profesor Rafael Rogera Villegas, no puedo mover esto, permítame un momento. No sé qué, aquí está. Mire lo que dice Rogera Villegas. Rogina Villegas establece que el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar su sustancia y con la obligación de devolverlo, ¿verdad? Entonces, se mueren unos miembros del rebaño, unos elementos del rebaño, entonces hay que sustituirlos y tiene que devolverlo, ¿verdad? Es muy raro que se dé el usufructo sobre ese tipo de bienes, pero la ley faculta que se constituya sobre ese tipo de bienes, Jamie. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Jamie, y feliz noche para todos. Que